Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Bendiciones, hermanas y hermanos, otro programa posible, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y hoy estamos celebrando el 33º domingo ordinario en el ciclo A. Mi nombre es Reinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. Reciban un gran abrazo lleno del Señor desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Hoy la liturgia nos sitúa en el horizonte de la eternidad. Las lecturas nos ayudan a tomar conciencia de los dones y talentos que el Señor ha dado a cada uno para construir su reino en este mundo. Y nos exhorta a estar vigilantes, porque cuando menos pensemos, el Señor vendrá y nos pedirá cuenta de la misión que nos asignó al darnos los talentos. No podemos sepultar nuestros talentos y vivir adormecidos o actuando según nuestro parecer. En el encuentro definitivo con Dios se jugará nuestra felicidad eterna. El Señor ha confiado en cada uno de nosotros y nos quiere felices. Señor Jesús, danos la gracia de confiar en los dones y talentos que tú nos diste. Oremos. Gracias, Señor Jesús, porque confiaste en nosotros, entregándonos los talentos y la responsabilidad de tu reino. Con la parábola de hoy, nos llamas la atención sobre nuestra mediocridad manifiesta y nuestros pecados de omisión. Concédenos tener mucho amor para recibir de ti más amor. Acompáñanos, Señor, con tu espíritu de creatividad fecunda, para que, haciendo redituar los talentos que tú nos diste para el servicio del reinado de Dios y de nuestros hermanos, merezcamos de tu venida gloriosa escuchar de tus labios las palabras dirigidas al servidor responsable y fiel. Entra tú también en el gozo del banquete de tu Señor. Así sea. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 2. Buen servidor, de Moisés Alejandro Sáenz.
todos hemos sido bendecidos con los talentos que Dios nos ha dado, para que cada uno sea feliz y haga felices a los demás. Buen servidor, has sido fiel, pasa al banquete de tu Señor. Buen servidor, has sido fiel, pasa al banquete de tu Señor. Llevar el mensaje del Señor con los talentos que Él nos ha dado. Ese es el trabajo que Dios nos pide, servir con amor a los demás. Buen servidor, has sido fiel, pasa al banquete de tu Señor. Buen servidor, has sido fiel, pasa al banquete de tu Señor. Debemos hacerlos fructificar, esos talentos que Dios nos ha dado. Al final de los tiempos responderemos: ¿qué hicimos con nuestros talentos? Buen servidor, has sido fiel, pasa al banquete de tu Señor. Buen servidor, has sido fiel, pasa al banquete de tu Señor. Buen servidor, has sido fiel, pasa al banquete de tu Señor. Buen servidor, has sido fiel, pasa al banquete de tu Señor. De tu Primera lectura del libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos 10 al 13, 19 al 20 y 30 al 31. El libro de los Proverbios nos ofrece hoy un precioso perfil de la mujer. Su riqueza humana es más preciada que las perlas, pero sobre todo su sentido religioso de la vida. Son estos los valores que sostienen su entrega cotidiana. Escuchemos. Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de ella y no le faltan riquezas.
le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos. Extiende la mano hacia el uso y sostiene con la palma la rueca. Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. En el contexto escatológico del fin del año, el Salmo 127, que contiene la descripción de un hogar feliz, es una alusión de la fidelidad y fecundidad de la gran familia llamada al reino futuro. Unámonos al salmista respondiendo: dichoso el que teme al Señor, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 33 del tiempo ordinario. Modo primero. Dichoso el que teme al Señor. Modo segundo. Dichoso el que teme al Señor. Modo tercero. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6. San Pablo hoy nos exhorta a estar vigilantes y vivir con sobriedad como hijos de la luz. Así, la venida del Señor no nos sorprenda como el ladrón en la noche. Escuchemos. Hermanos, en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis que os escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas
para que ese día no os sorprenda como un ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Con la parábola de los talentos, Jesús nos exhorta a no ocultar ni desaprovechar los dones que Dios nos ha dado. Cuando Él nos llame, nos pedirá cuenta de ellos. No somos dueños, sino administradores. Escuchemos con fe. Pero antes, entonemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán.
con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénsenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 5, Parábola de los talentos, del padre Eric Preciado. Por aquello es no
Nos encontramos ya en el 33º domingo del tiempo ordinario y nos satisface tenerlos en nuestro programa de radio semanal. El domingo próximo celebraremos la fiesta de Cristo Rey. Con ella se cierra el año eclesiástico. Estamos hoy, por lo tanto, en la recta final del año y las lecturas bíblicas seleccionadas para este domingo orientan nuestra mirada y pensamiento a Dios, meta de nuestro camino y encuentro con nuestra felicidad. La palabra de Dios hoy nos manda a permanecer vigilantes, como lo dirá San Pablo, para que la venida de Cristo no nos sorprenda. Mientras esperamos, debemos trabajar, como la mujer de la primera lectura, para hacer producir los talentos que nos presenta el Evangelio de hoy. Nos preparamos para celebrar con alegría y fe, con atención, nuestro análisis. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay por esa sinopsis de estas lecturas de hoy. Y ya entrando a esta primera lectura del libro de los Proverbios, trabaja con la destreza de sus manos. ¿Qué nos tiene Jay? El libro de los Proverbios está formado por una serie de poemas tomados de la sabiduría popular y religiosa de Israel a lo largo de los siglos. El pasaje que leemos hoy es un poema que canta la alabanza de la mujer ideal según los criterios de la sociedad de su época. Erinaldo. Fíjense, hermanos, ¿cuáles son entonces, en la perspectiva de los sabios de Israel, las características de la mujer virtuosa? Antes que nada, es la mujer que administra bien la casa y no deja que falte nada. Al constatar el buen orden en el que todo está, por acción de la esposa, el corazón del marido descansa y confía. Después es la mujer diligente que trabaja la lana y el lino para que sus familiares tengan prendas de vestir suficientes y que se encarga de todos los trabajos domésticos. Y también la mujer de corazón generoso que tiene piedad del infeliz y que comparte generosamente el fruto de su trabajo con el pobre que pide auxilio. Finalmente, es la mujer que no se preocupa por su apariencia, sino que se preocupa de vivir en el temor del Señor. Vivir en el temor del Señor significa respetar los mandamientos, obedecer a Yahvé, aceptar con humildad y confianza su voluntad, sus planes y sus proyectos. El retrato de la mujer aquí esbozado está muy lejos de la novia esposa del Cantar de los Cantares, que ofrece al amado su presencia, su cuerpo y su amor. El ideal de la mujer aquí presentado es el de la madre de familia que dirige con eficacia, con dedicación y con empeño su casa rural y que es corresponsable con el marido en la administración de la casa, de los bienes y de la propiedad. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante en nuestra segunda parte del programa discutiremos esa segunda lectura y el Santo Evangelio de hoy. Mientras tanto, escucharemos un cántico. Gracias, Erinaldo. Continuamos con ustedes el cántico número 1. El miedo y los talentos de Salomé Arrizibita de España. Vivir con miedo nos ata. El miedo provoca la distancia. Nos mete hacia adentro y guardamos las alas sin más intención que cuidarlas. Volar sin miedo nos lanza a vivir y colmar esperanzas. Nos lleva hacia otros y a sueños que alcanzan tan solo quien estrena sus alas. Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día, es
es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Amar es vencer el miedo que paraliza, pues vivir sin arriesgar es embalsamar la vida. No perder y no ganar, por no errar es cobardía. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Amar es vencer el miedo que paraliza, pues vivir sin arriesgar es embalsamar la vida. No perder y no ganar, por no errar es cobardía. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bendiciones, hermanas y hermanos. Gracias por siempre escucharnos y sintonizarnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. Recuerden también que nos pueden escuchar a través del internet por radiopaz810.com y también bajar la aplicación a través de Play Store para Android de Radio Paz 810 AM. Así que la pueden buscar así mismo, Radio Paz 810 AM. También recuerden acceder a nuestras redes sociales a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música y a través de Instagram Liturgia y Música. Y saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Paz acá en Puerto Rico y todos los hermanitos que nos escuchan en la retransmisión de nuestro programa a través de los países en Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y recientemente nuestros hermanos de Paraguay. Así que bendiciones para todos ellos de parte del equipo de Liturgia y Música desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Amén. Amén. Bueno, hermanas y hermanos, ya mismo estamos entrando ya en el Adviento. Esto se está yendo rápido, ¿verdad? Ya estamos en este 33 ordinario del ciclo A. Y entrando en la discusión de esta segunda lectura del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. El día del Señor llegará como un ladrón en la noche. ¿Qué nos dice Jay? Pablo sigue hablando a sus cristianos sobre el final de la historia y también habla de la venida del Señor. A esta comunidad que creían inminentemente estaba la vuelta del Señor, eso estaba ya mismo para ellos. Pero Pablo les advierte que no sabemos cuándo eso se va a dar y usa para ello las mismas comparaciones que usaba Jesús. Lo importante es que los cristianos que son hijos de la luz y del día, no de la noche y de las tinieblas, vivan como tales, o sea, en la luz y no en las tinieblas, que permanezcan despiertos y vigilantes en sus vidas, no como los demás que viven despreocupados de lo que es más importante. Corto, pero fuerte, como siempre hace Pablo. Reinaldo. Así mismo, fíjate, Jay, Tomás y hermanos que nos escuchan. Ya vimos el pasado domingo que uno de los problemas fundamentales para los tesalonicenses residía en la comprensión de los acontecimientos ligados
a la parucía, o sea, el regreso de Jesús al final de los tiempos. Pablo y las primeras generaciones cristianas creían que el día del Señor, o sea, el día de la intervención definitiva de Dios en la historia, para derrotar a los malos y para conducir a los buenos a la vida plena y definitiva, pues surgía en un espacio de tiempo muy corto y que los miembros de la comunidad pues asistirán al triunfo final de Jesús. Sin embargo, los días fueron pasando y probablemente falleció algún miembro de la comunidad. Por eso los tesalonicenses preguntaban, ¿cuál será la suerte de los cristianos que murieron antes de la segunda venida de Cristo? ¿Cómo podrán salir al encuentro de Cristo victorioso y entrar con Él en el reino de Dios si ya están muertos? A estas cuestiones Pablo respondió, ya en el texto que se nos proponía el pasado domingo, pero en el texto de hoy, Pablo continúa su reflexión sobre el día en que el Señor vendrá y sobre la forma como los cristianos deben prepararse. La primera cuestión de nuestro texto propone la de la fecha del día del Señor. ¿Pablo tiene alguna indicación concreta acerca de eso? ¿Es posible prever alguna fecha? Pues no. Pablo está convencido de que ese acontecimiento se dará pronto. Sin embargo, la fecha exacta continúa siendo desconocida e imprevista. Por eso los creyentes deben estar atentos para no ser sorprendidos. Para describir la sorpresa de Dios, Pablo utiliza dos imágenes bien significativas. Dios nos sorprende como un ladrón que llega en la noche, cuando nadie lo espera. Y Dios es como los dolores de parto que surgen de repente. En consecuencia, pues la vida cristiana debe estar marcada por una actitud de preparación y de vigilancia. Después de la cuestión de la fecha, lo que importa es que los cristianos vivan de forma coherente con la opción que hicieron el día de su bautismo. Los creyentes tienen que vivir de manera diferente de los no creyentes, pues los horizontes de unos y de otros son diferentes. Los no creyentes viven sumergidos en la noche y en las tinieblas. Están adormecidos, aturdiéndose con la bebida, viven el presente, absolutamente despreocupados en relación con el futuro, con la mirada puesta en el horizonte terreno. Los creyentes son hijos de la luz y del día. Están vigilantes, se mantienen sobrios, viven con la mirada puesta en el futuro, a la espera de que llegue la vida verdadera, plena, definitiva que Dios les va a ofrecer. En verdad, la vida de los creyentes es más bella y significativa porque está llena de esperanza. Sin embargo, es preciso dar cuerpo a la esperanza, fieles y vigilantes a la llegada del Señor. Así que, hermanas y hermanos, estar listos para esa segunda venida del Señor. Bueno, más adelante discutiremos este Santo Evangelio de hoy. Mientras tanto, vamos a escuchar un cántico. Escuchemos el cántico número 4. Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, de la página Hogares Eucarísticos. Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Multiplícalo, multiplícalo, multiplica, hermano, tu talento. Multiplícalo, multiplícalo, el talento que Cristo
liturgia y música. Aquí de vuelta, hermanas y hermanos, ya en este 33 ordinario del ciclo A. Y ya entrando en la discusión de este santo evangelio de hoy, según San Mateo. Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. ¿Qué nos tiene, Jay, de ese hermoso evangelio? Pues fíjate, bien interesante esta hermosa, este relato, porque se parece mucho a lo de la semana pasada. Así que el domingo pasado, con la parábola de las muchachas que debían estar preparadas para cuando llegara el novio, hoy Jesús nos enseña una lección parecida con la de los empleados que deben rendir cuentas de su actuación cuando vuelva el amo de su viaje. Como siempre, Jesús toma pie de las cosas de la vida social. En este caso, el depositar el dinero en lo que luego se llamaría banco para que produzca más fruto. Es una parábola que conviene leer totalmente, íntegra, porque así se entiende mejor su mensaje. Hay que estar preparados para rendir cuentas a la vuelta del amo. Eric. Así mismito es, tenemos que rendir cuentas. Pero fíjense en que una vez más el Evangelio nos presenta un extracto del discurso escatológico, donde Mateo aborda el tema de la segunda venida de Jesús y define la actitud con la que los discípulos deben esperar y preparar esa venida. La catequesis que Mateo presenta en este discurso tiene en cuenta las necesidades de su comunidad cristiana. Estamos al final del siglo I, ¿verdad? En la década de los 80. Los cristianos, hartos de esperar la segunda venida de Jesús, perdieron su entusiasmo, ¿verdad? Ese entusiasmo inicial que tenían. Se instalaron en la mediocridad, en la rutina, en la comunidad, en la facilidad. Las persecuciones que se prevén provocan el desánimo y la deserción. Era necesario para recuperar el entusiasmo de los creyentes, reavivar esa fe, ¿verdad? Renovar el compromiso cristiano con Jesús y con la construcción del reino. Y para responder a este contexto, pues Mateo reelabora el discurso escatológico de Marcos y compone con él una exhortación dirigida a los cristianos. Les recuerda que la segunda venida del Señor está en el horizonte final de la historia, ¿verdad? De la historia humana, y que hasta allá los creyentes deben poner a producir sus talentos, viviendo en fidelidad a las enseñanzas de Jesús y comprometidos en la construcción del reino. La parábola de hoy se nos propone, en esta habla de los talentos que un señor distribuyó entre sus siervos. Un talento pues se refiere a una cantidad muy considerable de dinero. Corresponde a cerca de 36 kilos de plata y al salario de aproximadamente 3,000 días de trabajo de un obrero no cualificado. Que eso es bastante. Así que la parábola de los talentos cuenta que un señor se fue de viaje y dejó su fortuna en manos de sus siervos. A uno le dejó 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Cuando volvió, llamó a sus siervos y les pidió cuentas de su gestión. Los 2 primeros pues, habían duplicado la suma recibida, pero el tercero había escondido cuidadosamente el talento que le fue confiado, pues conocía las exigencias del Señor y tenía miedo. Los 2 primeros siervos fueron alabados por el Señor, al mismo tiempo que el tercero fue severamente criticado y condenado. Probablemente la parábola, tal como salió de la boca de Jesús, era una parábola del reino. El amo exigente sería Dios, que reclama para sí una lealtad a toda prueba y que no acepta las medias tintas y situaciones de acomodación y de pereza. Los siervos a quienes confía los valores del reino deben acoger sus dones y ponerlos a producir, a fin de que el reino sea una realidad. En el reino o se está completamente comprometido o no se está. Así de simple, hermanas y hermanos. Después, pues Mateo colocó la parábola en otro contexto, el de la venida del Señor Jesús, al final de los tiempos. La venida del Señor es una certeza, y cuando vuelva juzgará a los hombres conforme al comportamiento que hayan tenido en su ausencia.
En esta versión de la parábola, el Señor es Jesús que antes de dejar este mundo entregó sus bienes considerables a sus siervos, los discípulos. Los bienes son los dones que Dios, a través de Jesús, ofreció a los hombres. La palabra de Dios, los valores del Evangelio, el amor que se hace servicio a los hermanos y que se da hasta la muerte, el compartir y el servicio, la misericordia y la fraternidad, los carismas y ministerios que ayudan a construir la comunidad del reino. Los discípulos de Jesús son los depositarios de esos bienes. La cuestión es, por tanto, esta: ¿cómo deben ser utilizados estos bienes? ¿Deben dar frutos o deben ser conservados cuidadosamente enterrados? Los discípulos de Jesús pueden, por miedo, por comodidad, por desinterés, dejar que esos bienes queden infructíferos. En la perspectiva de nuestra parábola, los bienes que Jesús dejó a sus discípulos tienen que dar frutos. La parábola presenta como modelos a los dos siervos que negociaron con los bienes, que demostraron interés, que se preocuparon en no dejar parados los dones del Señor, que hicieron inversiones, que no se acomodaron ni se dejaron paralizar por la pereza, por la rutina o por el miedo. Por otro lado, la parábola condena vehementemente al siervo que entregó intactos los bienes que recibió. Tuvo miedo y por eso no corrió riesgos. Pero no solo no sacó de esos bienes ningún fruto, sino que además impidió que los bienes del Señor fuesen creadores de nueva vida. A través de esta parábola, pues Mateo exhorta a su comunidad a estar alerta y vigilante, sin dejarse vencer por la comodidad o por la rutina. Olvidar los compromisos asumidos con Jesús y con el reino, dimitir de sus responsabilidades, dejar en un cajón los dones de Dios, aceptar pasivamente que el mundo se construya de acuerdo con valores que no son los de Jesús, instalarse en la pasividad y en la comodidad, es privar a los hermanos, a la iglesia y al mundo de los frutos a los que tienen derecho. El discípulo de Jesús no puede esperar al Señor con manos cruzadas y la mirada puesta en el cielo, alejado de los problemas del mundo y preocupado en no contaminarse con las cuestiones del mundo. El discípulo de Jesús espera al Señor profundamente mezclado y comprometido con el mundo, ocupado en distribuir a todos los hombres, sus hermanos, los bienes de Dios y en construir el reino. Antes de nada, pues es preciso tener presente que nosotros los cristianos somos ahora en el mundo los testigos de Cristo y del plan de salvación, liberación que el Padre tiene para con los hombres. Es con nuestro corazón con el que Jesús continúa amando a los publicanos y a los pecadores de nuestro tiempo. Con nuestras palabras Jesús continúa consolando a los que están tristes y desanimados. Con nuestros brazos abiertos es como Jesús continúa acogiendo a los emigrantes que huyen de la miseria y de la degradación. Es con nuestras manos como Jesús continúa rompiendo las cadenas que atan a los esclavizados y oprimidos. Es con nuestros pies con los que Jesús continúa yendo al encuentro de cada hermano que está solo y abandonado. Es con nuestra solidaridad como Jesús continúa alimentando a las multitudes hambrientas del mundo y dando medicamentos y cultura a aquellos que nada tienen. Nosotros, cristianos, miembros del cuerpo de Cristo, que nos identificamos con Cristo, tenemos la grave responsabilidad de testimoniarlo y dejar que a través de nosotros Él continúe amando a los hombres que caminan a nuestro lado por los caminos del mundo. Los dos siervos de la parábola que tal vez corriendo riesgos hicieron fructificar los bienes que el Señor les dejó, muestran cómo debemos proceder mientras caminamos por el mundo a la espera de la segunda venida de Jesús. Ellos tuvieron la osadía de no contentarse con lo que ya tenían. No se dejaron dominar por la comodidad y por la apatía. Lucharon, se esforzaron, arriesgaron, ganaron. Todos los días hay cristianos que tienen el coraje de arriesgar. No aceptan la injusticia y luchan contra ella. No pactan con el egoísmo, el orgullo, la prepotencia y proponen, a cambio,
los valores del Evangelio. No aceptan que solo los grandes y poderosos decidan los destinos del mundo y tienen el coraje de luchar objetivamente contra los proyectos deshumanizadores que destruyen esta tierra y no aceptan que la iglesia se identifique con la riqueza, con el poder, con los grandes y se esfuerzan por hacerla más pobre, más sencilla, más humana, más evangélica. No aceptan que la liturgia tenga que ser siempre tan solemne que asuste a lo más sencillo, ¿verdad? Ni tan etérea que no tenga nada que ver con la vida del día a día. Así que muchas veces son perseguidos, condenados, desautorizados, reducidos al silencio, incomprendidos. Muchas veces en su exceso de celo cometen errores de evaluación, toman opciones equivocadas. A pesar de todo, Jesús les dice: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Así que, hermanas y hermanos, la liturgia de este domingo 33 del tiempo ordinario recuerda a cada cristiano la grave responsabilidad de ser, en el tiempo histórico en el que vivimos, testimonio consciente, activo y comprometido de ese proyecto de salvación y liberación que Dios Padre tiene para los hombres. Es importante dar lectura a lo que nos tiene el Papa Francisco sobre este evangelio de hoy. Todos hemos recibido de Dios un patrimonio, como seres humanos, una riqueza humana del tipo que sea. Y como discípulos de Cristo, también hemos recibido la fe, el evangelio, el Espíritu Santo, los sacramentos y tantas otras cosas. Estos dones hay que emplearlos para hacer el bien en esta vida, como el servicio a Dios y a los hermanos. Así que palabras hermosas del Papa Francisco sobre este santo evangelio. Bueno, hermanos y hermanos, siempre nos gusta mencionar las peticiones de oración de nuestros hermanos. Jay. Oremos por la salud de Valentín Santiago, Hilda López, Vilma García, Telly Ruiz Guerrero, Ibeliz López y su niño Chili, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Señor Jesús, te ofrecemos nuestra vida y confiamos en que nos darás las gracias necesarias para dedicarnos a tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, Jay, ¿con qué cántico culminamos nuestro programa de hoy? Cerramos el programa con el cántico número 3, Parábola de los Talentos, de Gloria Castañeda y Tantán. Bueno, hermanas y hermanos, gracias por siempre sintonizarnos en este su programa Liturgia y Música. El Señor nos encuentre trabajando con los dones y talentos que nos da, predicando con la vida su evangelio de amor, de justicia y de paz. El reino de los cielos se parece a un hombre rico que tenía que viajar. Llamó a sus siervos y les dio talentos para que inviertan y puedan duplicar. Que el Señor nos encuentre trabajando con los dones y talentos que nos da, predicando con la vida su evangelio de amor, de justicia y de paz. A su regreso el hombre pidió cuentas de los talentos que les dio a cuidar. Unos lograron duplicar sus dones, otros en cambio no quisieron trabajar. Gloria a ti, Señor. Aleluya. El Señor nos encuentre trabajando
vida su evangelio de amor, de justicia y de paz. Los siervos que son fieles en lo poco son dignos de confianza y gozarán del reino que Dios tiene preparado para aquellos que quisieron trabajar. Que el Señor nos encuentre trabajando con los dones y talentos que nos da, predicando con la vida su evangelio